Tengo ilustrado en este esquema un perfil topográfico en donde aparecen algunos elementos que constituyen los sistemas de abastecimiento de agua. En ese sentido, inicia con un tanque superficial. Tenemos el desarrollo de la topografía con alguna irregularidad. El trazo que está marcado en verde, si se alcanza a apreciar, ustedes me corrigen por favor si algo de lo que yo menciono no es legible, háganmelo saber. Sería entonces nuestra tubería, que cuando hacemos un trazo, y esto lo digo por la experiencia de los proyectos ejecutivos en los que he trabajado, vamos a tratar de seguir lo más posible la configuración del terreno. Lo accidentado del terreno, pues no siempre nos permite cumplir con una profundidad uniforme a lo largo de la instalación de la tubería. Pues habrán zonas en donde la profundidad llegue a ser mínima, e inclusive en este detalle, así como quedó, partes en donde la tubería pueda ser superficial. Habría que evitarlos, ya que esos puntos en donde la tubería llega a quedar expuesta en algunos casos son puntos que facilitan la extracción del fluido de manera clandestina. Nosotros vamos a hacer un diseño en donde, bueno, vamos a fundamentar en este momento y en general, cuando hagan ustedes los proyectos ejecutivos, que eso corresponderá a la materia de agua potable. Hay que evitar estas zonas porque nuestro diseño está considerando que debe de satisfacer un gasto de demanda de entrega en el punto en donde nosotros tengamos destinado, que fue planteado en base a una población servida, desarrollada con métodos estadísticos de crecimiento de población y un aporte de agua para uso específico. Y ese gasto es el que debe de transitar a través de nuestra conducción. En el momento en el que alguien se conecta de forma clandestina, ya no estamos cumpliendo en la entrega, pero no es por un problema de diseño, sino es por una extracción clandestina no cuantificada, y eso en determinado momento pues son las circunstancias por las cuales nuestros proyectos no llegan a tener el grado de eficiencia, pero no es consecuencia de un mal diseño, sino es algo que no estaba contemplado dentro del escenario del proyecto original. Sin embargo, hay ocasiones en donde el mal suministro a los puntos de entrega es consecuencia de un mal diseño. Entonces, el hecho de que exista una irregularidad, en la medida de lo posible, nuestras consideraciones deben de ser tal que eviten que se someta a alguna revisión y que obviamente pues estemos nosotros en un entredicho de haber hecho un trabajo de la forma adecuada. Bien, regreso entonces. Estos trazos tratan de seguir lo más posible la configuración del terreno y planteamos que son trazos con pendientes largas, en donde entonces la tubería principalmente va a ir alojada en zanja, y cuando tenemos zonas que se exponen o que en determinado momento el terreno por su estratigrafía no es posible, ya que puede darse el caso en zonas, por ejemplo, altas, en cerros, porque vamos a aprovechar precisamente la topografía como parte de una energía potencial. Hay zonas en donde tenemos demasiada roca. En ese momento se opta por dejar la tubería superficial, pero eso nos exige entonces cambiar el tipo de material. Para estos casos, el hecho de que yo utilice un material, llámese un polietileno de alta densidad, como podría ser el PAP,
o en su lugar utilice yo asbesto cemento. En este sentido, los materiales con los que estamos trabajando, tengan ustedes la confianza de que tienen la certificación de que son aplicables para transporte de agua para consumo humano. Un tiempo, algunos años, en el caso del polietileno de alta densidad, fue sometido a una crítica muy fuerte, ya que se hacía mención de que era un material que era cancerígeno, que generaba reacciones, en fin, un escenario manipulado principalmente por la competencia comercial. Y esa competencia era con algunas tuberías plásticas, ¿sí? Hoy día, si ustedes ubican en el mercado, está más difundido el uso del polietileno de alta densidad, que serían esas tuberías negras de plástico que ustedes ven, en cuyo costado van a poder identificar una cintilla de color azul. Ojo, no es un desperfecto de fabricación, son referencias del uso del material. Esa tubería plástica negra que lleva la cintilla azul es para uso de agua potable. Según el uso, viene en las especificaciones cuál es el código de color que se va a aplicar. Me parece que para riego es una tubería de color con cintilla verde. Para cuestiones de gas, la tubería no es negra, sino que es de color amarillo. Entonces, los fabricantes de tuberías no lo hacen solamente para un ramo, sino que en muchas ocasiones la gama de aplicaciones está muy diversificada. Surge esto como comentario por lo que necesitamos nosotros de conocer de algunas especificaciones. Y aclaro, no es el propósito del programa. Sin embargo, yo quiero que ustedes en este momento tengan interacción con los manuales de fabricantes, que eso los voy a subir a la plataforma Moodle más adelante, ya que ahorita me enfoqué a la fundamentación, porque desgraciadamente en el ámbito de la enseñanza, en muy pocas ocasiones y de acuerdo con el contenido temático que tenemos, que he revisado, en agua potable le dan uso, pero no se enfocan a la explicación de algunos detalles, mientras que en hidráulica, por el desconocimiento, por el escenario en el que está estructurado el programa, no se da la fundamentación y nos queda un vacío. Y ese vacío es lo suficientemente gravoso para que cuando nosotros empecemos a desarrollar proyectos, tengamos más escenario de dudas que conocimiento para poder empatar estas dos situaciones del ámbito académico con el ámbito práctico. Y lo comparto como una experiencia personal, ¿sí? Al momento en el que yo presenté mi primer proyecto, desconocía de muchas características manejadas en los manuales de fabricante. Y pienso yo que tal vez en este particular sobre la materia de tuberías y canales, es donde encaja tal vez hacer algunas revisiones que nos dan mejor sustento y fundamentación de las características de nuestras ecuaciones a aplicar. Aquí el propósito es darle fundamentación a nuestros principios hidráulicos con los que hemos de trabajar estos proyectos. Las características, los detalles de cómo se desarrollan los proyectos, eso lo van a ver ustedes en agua potable. Pero bueno, regreso, entonces tenemos el esquema considerando la tubería, ¿sí? Punto de inicio es un tanque superficial, se llama de esta forma porque está desplantado directamente sobre el terreno. Punto de entrega, un tanque elevado, y se denomina elevado porque precisamente tiene o sobresale una cierta altura en relación con el terreno. Podríamos pensar que por estar ubicado en una parte alta, se le podría denominar tanque elevado. No es así.
esa consideración de ser elevado o no está dado en relación a dónde se desplanta directamente nuestra estructura de almacenamiento. Entonces, la entregas en un tanque elevado, el trazo en café corresponde al terreno natural y las líneas que tenemos en azul serían elementos hidráulicos que reflejan las condiciones de energía. Y reitero, quiero aclarar cada uno de los elementos que estamos viendo, porque cuando llegan a otras materias, principalmente agua potable, comentario de algunos compañeros de la Academia de Sanitaria es el no tener correctamente identificado quiénes son los elementos hidráulicos. Alguien me decía que algunos compañeros señalaban que esta línea, este trazo que tenemos acá, por eso lo diferencio en color, era el eje de la tubería. No, la tubería la tenemos alojada en el terreno, no es una tubería que venga aérea y conecte un tanque superficial con un tanque elevado. ¿Sí? Quiero evitar entonces ese escenario de confusión en la interpretación de nuestro esquema. Y este nos va a servir para definir los elementos del último material que tienen ustedes de apoyo, que es precisamente la ecuación de Bernoulli, en donde establecen los tres tipos de energía. La ecuación de Bernoulli es la expresión que es reflejo del principio de conservación de la energía aplicado a nuestro volumen de control. Y es precisamente la que vamos a ver reflejada en este contexto o esquema de características prácticas. Por lo regular lo idealizamos con un volumen de control en donde se señalan cambios de sección, las consideraciones de aplicación, pero eso lo van a ver ustedes en los videos anteriores que ya se generaron. Bien, voy a dar la explicación tomando en cuenta que este material es con el que nos vamos a apoyar como reforzamiento y asumiré que los términos a los cuales yo haga referencia ya son de su dominio. Esto para poder generar la información videográfica de la clase. Cortamos la grabación del video y hacemos las puntualizaciones o aclaraciones para efectos de poder continuar o avanzar sobre nuestro programa. Bien, en el escenario de nuestra ecuación, la estructura establece como uno de los elementos que constituyen nuestra ecuación de Bernoulli los términos H, HE y HS. HE sería en la nomenclatura, en mucha bibliografía, en lugar de utilizar el término H, a veces utilizamos el término Z. Ese término va a hacer referencia a la energía potencial, y esa es la energía potencial, la energía que nosotros tenemos consecuencia de la ubicación o de la posición en la cual se encuentra el cuerpo, y que en consecuencia de esa posición, imaginemos y quitemos del escenario nuestro tanque, nuestra tubería, y quedemos solamente con la configuración del terreno. Consecuencia de la posición que tiene, si en este caso se presentara una lluvia, una precipitación, en el momento en el que lloviera en esta zona, por las características del terreno, el fluido, el líquido, reconocería esa diferencia de nivel y entonces presentaría un escurrimiento natural, que tendería a pasar de la parte superior a la parte inferior como consecuencia del efecto gravitacional. Ese escurrimiento es lo que nosotros vemos en los arroyos,
en los ríos, ¿sí? Es precisamente consecuencia del desnivel que un cuerpo se desliza, se mueve, un fluido principalmente, se mueve, ¿sí? Reconociendo entonces los puntos de mayor elevación y viajando hacia los puntos de menor elevación. Esa energía que está considerada por la ubicación es lo que le denominamos la energía potencial, y en nuestra ecuación en particular está representado por la letra H, al menos de la estructura que tenemos anotada acá. ¿Cómo referiremos entonces esa energía potencial en nuestros sistemas hidráulicos? Para empezar, es indispensable establecer un plano horizontal de referencia, abreviado como PHR, plano horizontal de referencia. Si vamos a interactuar con el relieve, con las características del terreno, la parte práctica de la ingeniería, por lo regular nuestras elevaciones están dadas en referencia a cotas que toman como plano horizontal el nivel medio del mar. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos esa, y en ese momento esa cota se convierte en una altitud. En muchas ocasiones no tenemos la referencia con respecto al nivel medio del mar en todo el escenario en donde nosotros trabajamos, y nos apoyamos con algunos puntos arbitrarios en donde localizamos nuestros ceros, ¿sí? Son ceros locales para efectos de un levantamiento topográfico y quedan como elevaciones aleatorias, ¿no? Con una referencia que no es necesariamente el nivel medio del mar. Eso sería lo que me está representando el plano horizontal de referencia. A partir de ese punto o de ese trazo, yo podré identificar mi energía potencial, ¿sí? En la zona en donde tengo el terreno. Es precisamente las elevaciones, las cotas, las que nos harían representación, y en este caso, sería nuestro valor de H, es la representación de la energía potencial. Obviamente, este es el punto en donde inicia la conducción. Para nosotros sería nuestra energía potencial de entrada, ¿sí? Cierren sus micrófonos, por favor, para evitar el... Por ahí tenemos a alguien que tiene el micrófono abierto. Yair, por favor, cierra tu micrófono. Entonces, es este punto en donde tendríamos la energía potencial de entrada, porque es en donde inicia nuestro tramo de análisis. Ajá. Y en el punto del tanque elevado, también a nivel del terreno, el desplante, esta sería entonces nuestra H de salida o de llegada. Consideren ustedes que en el trazo, en el esquema, tengo identificado en verde, decía yo, la tubería. Al llegar a este punto, el color de la tubería, lo hice un poco más grueso para que resaltara con la grabación, a veces se pierden esos trazos delgados. Al llegar a la base del tanque, el color de la tubería lo he cambiado. Y esto es deliberado para hacer la siguiente puntualización. Ya tengo identificada la energía potencial, de acuerdo con la estructura de la ecuación. Energía potencial de entrada, energía potencial de salida. Bien, y antes de pasar al siguiente término, en el sentido del flujo, vamos a tomar en el criterio, cuando hagamos referencia, por ejemplo, de puntos en las zonas de donde proviene el flujo, le damos referencia de que es un punto aguas arriba. ¿Por qué aguas arriba? Porque el flujo siempre se da
de puntos de mayor energía a puntos de menor energía. Entonces, en este sentido, el punto de entrada, la energía potencial de entrada, está ubicado aguas arriba de nuestro sistema. El punto de llegada está siendo considerado aguas abajo del sistema. ¿Sí? Esto, cuando las conducciones se den en los efectos por gravedad. Cuando se hace una consideración, en consecuencia, con un bombeo, en ese sentido es algo que difiere. ¿Ok? Por decir un mensaje, permítame quitar. ¿Vale? Bueno, tenemos entonces ya identificado quiénes nos van a representar la energía potencial. Obviamente, en cualquier punto intermedio, si yo necesito llevar a cabo algún análisis con respecto a las consideraciones de los elementos de la ecuación de Bernoulli, tomo como referencia en cualquier punto esto sería entonces mi energía potencial en el punto N. Y permítanme cerrar aquí la... Bien. En cualquier punto intermedio, entonces la energía potencial tendría que estar referenciado con respecto al plano horizontal de apoyo y sería identificado entonces directamente sobre la cota de terreno. Ajá. En cualquier punto N. Siguiente término. Tengo la relación de la presión sobre gamma. Ese término me va a representar haciendo un poco de referencia. Recordemos que en hidrostática tenemos una ecuación básica de análisis que es precisamente la ecuación fundamental que establece que la presión se determina a partir del peso específico del fluido, o el fluido con el que estemos trabajando, multiplicándolo por la altura o profundidad. Esta es la expresión de la ecuación fundamental de la hidrostática. Si ustedes observan, si nosotros despejamos la altura, ¿sí?, el término que vamos a obtener corresponde al cociente de la presión sobre gamma, ¿sí? Van a ver en la fundamentación del principio cómo se llegó hasta esta estructura. Eso está ya en la plataforma. Pero quiero aclarar, esta expresión me arroja precisamente la estructura de este término. Y decíamos entonces, esta es la energía definida como potencial. Perdón que les dé la espalda. Es la energía potencial o energía de posición, la primera que anotamos. La siguiente recibe por nombre energía de presión. ¿Sí? Vemos la estructura de donde proviene y entonces para nosotros sería importante identificar en dónde vamos a hacer esa consideración de la energía de presión. Esa energía es consecuencia entonces de las características basadas en un efecto hidrostático. Quiero identificar dónde tengo la carga de presión
y en este momento utilicé el nombre o término de carga, y son sinónimos de energía. Cuando hablemos de energía, podremos referir a esto como una carga o también altura. ¿Sí? Precisamente todos estos términos que refieren a la ecuación de Bernoulli, conocida como la ecuación de la energía, esa ecuación surgió del principio del trabajo y la energía. Me representa los diferentes tipos de energía que tengo a lo largo de la conducción. Entonces, es la energía potencial, la energía de presión, que como vemos, me representa una altura, ¿sí? Por eso el término energía carga, porque es el elemento sobre el cual yo ejerzo cierta influencia para que se dé la condición del flujo, o altura. Entonces esta podría ser energía potencial, altura de posición o carga de posición, como una referencia de textual. Esta podría ser nombrada como la energía de presión, carga de presión o altura de presión. Cualquiera de los términos es adecuado en su uso. Entonces, ¿dónde se va a identificar que estuviera el término de energía? Me ubico en el escenario del esquema. Ya identifiqué la energía potencial. Voy ahora sobre los elementos que tengo en esta zona. Es un depósito en donde tengo el fluido en condición de reposo. En este momento, la acotación que tengo del desplante hasta la altura del nivel de losa, eso es geométrico, eso es un dato del elemento estructural. Esto sería la altura del tanque. ¿Sí? Esa altura del tanque no es la energía de presión. ¿A partir de dónde hacemos referencia de la presión hidrostática? Lo habíamos señalado. Siempre las presiones las vamos a referir a partir, en el caso de los líquidos, a partir de su superficie libre. Entonces, esa energía, carga o altura de presión estaría acotada del nivel de la superficie libre hasta la base o fondo, que es únicamente la parte hidráulica, es la parte de fluido. Esto es lo que yo tendría como la presión de entrada sobre gamma, ¿sí? Me voy a la parte final, al punto de salida. Yo traigo el fluido viajando a través de la conducción y al llegar a este punto, consecuencia de que se trata de una conducción cerrada, esta viene reteniendo energía, está trabajando a tubo lleno. Y vayan controlando el tiempo, por favor, para que no se nos... ¿Qué tiempo llevamos sobre el video o sobre la sesión? Queda minuto y medio, profesor. Queda minuto y medio. Queda menos de un minuto. Voy a hacer referencia de la condición a tubo lleno y nos volvemos a conectar, ¿sí? Esa tubería que viene viajando está trabajando a tubo lleno, lo que implica que en ese sentido retiene en el interior la presión y es precisamente consecuencia de esa presión que nosotros vamos a aprovechar esa condición de energía de presión para satisfacer los puntos de entrega. Y lo que esta tubería, al ser un medio de conducción del fluido circular y cerrado, tenemos la capacidad
de que nuestro fluido, ¿sí?, sea retenido al interior y en consecuencia, cuando decimos que trabaja a tubo lleno, es porque está reteniendo cierta cantidad de energía. Esa energía es consecuencia del efecto de la presión que se manifiesta en cualquiera de los puntos, de forma uniforme, y siempre la presión va a ser perpendicular a la superficie. Ajá. En hidrostática veíamos que estos efectos de presión, cuando yo interactúo con determinados instrumentos, y hablábamos que los instrumentos de registro de presión, los más simples, son los piezómetros, que son más que inserciones de tubo, en donde, consecuencia de la presión, nosotros podremos formar una columna que al momento de registrar esta altura y saber de qué fluido estamos transportando, con esta altura y el tipo de fluido, aplicando nuestra ecuación fundamental, podíamos determinar la magnitud de la presión. ¿Ok? Esto que estamos planteando, que es una conducción a tubo lleno, veamos cómo se reflejaría en el comportamiento que tuviéramos al llegar acá. La ecuación fundamental de la hidrostática señalábamos que esta considera el efecto de la presión solamente en base al tipo de fluido y a la columna o altura que en él se tenga, ¿sí? Y es independiente tanto de la forma como del volumen. Eso es parte de lo que se dio como fundamentación de la ecuación de la que estamos hablando. Al llegar a este punto, imaginen que esta tubería, lo pongo en un caso de ejemplificación, esa tubería, por la cantidad de fluido que necesitábamos transportar, un caudal, un gasto que fuera grande, implicaría que mi diámetro fuera considerablemente grande. Imaginen que es una tubería de 36 pulgadas, una tubería de un diámetro grande. ¿Sí? Ese diámetro de 36 pulgadas, por la necesidad que tengo yo del gasto transportar, al llegar a la base del tubo, no me exigiría que yo suba con las mismas 36 pulgadas. Ajá. Hagan la conversión ahorita vamos a hacer una conversión directa. Ajá. 36 pulgadas en metro, ¿a cuánto equivale? Por favor. Una pulgada son 2.54 centímetros. .92. Bueno, .91 es 4. .91, casi un metro, ¿no? 36 pulgadas. Imaginen que llegamos a la base, gracias, muy amable. Llegamos a la base del tanque con una tubería de 36 pulgadas, que es casi un metro. Un metro es aproximadamente la distancia que tengo de la punta de mis dedos a esta zona. Sí, esto es más o menos un metro. Imaginen, un poquito menos de eso, ¿no? Que yo, para llevar el fluido hasta el tanque elevado, subiera con esas 36 pulgadas, porque es el gasto que estoy transportando y eso es lo que tengo en mi línea de conducción. ¿Se imaginan ese tubo de un metro para subir esto? No sé si ustedes en algún momento o en la zona donde viven han visto los tanques elevados. Principalmente los vamos a localizar, por ejemplo, en las unidades habitacionales. Se utilizan los tanques elevados para poder mantener una cierta carga o altura que le dé el abastecimiento a todo el asentamiento. Estos tanques, por lo regular, alturas promedio andan de los 20 para arriba metros de altura. Esta acotación que tenemos acá, de la base del tanque a la losa, corresponde también
a la altura de nuestro tanque elevado. Para hacer el abastecimiento y llenar este tanque, estoy considerando este trazo en azul, ¿sí? Que llega por la parte alta, por la parte de la losa. Si esta tubería, imaginemos en uno de los escenarios, tuviera que vencer una altura de 20 metros, imagínense 20 metros de una tubería de aproximadamente 1 metro de diámetro, en la base yo tendría que generar un atraque o un muerto de concreto para estabilizar esta tubería, además de algunos elementos de anclaje necesarios tan solo por la pura dimensión del tubo. En realidad no es así. Yo no necesito subir con las mismas 36 pulgadas, porque si hago consideración de mi ecuación fundamental de la hidrostática, esta me decía que la presión es independiente de la forma y del volumen que yo tenga. La forma es de una tubería, pero la presión que yo tengo, lo mismo, la misma altura va a registrar si yo tengo una tubería de 36 a que tengo una tubería de 4 pulgadas o inclusive de 2 pulgadas, ¿sí? Y en ese tránsito es consecuencia de la presión que nosotros podremos hacer que el agua se eleve, consecuencia precisamente de la presión, hago que el agua se eleve hasta el nivel de la losa y pueda abastecer mi tanque. ¿Quién me lo está diciendo? La ecuación fundamental que ya tiene esta estructura como energía de presión, ¿sí? Entonces, este término de la presión de salida sobre gamma, que estoy ya en el punto de entrega, está siendo representada acá. Esta obedece entonces a mi carga, altura o energía de presión en el punto de llegada, ¿sí? Y sería tanto como aquí tener físicamente un tubo que me representa el comportamiento de un piezómetro, ¿sí? Y los tengo como elementos o como condiciones físicas tangibles en mi esquema. Pero, ¿qué ocurre a lo largo de la conducción? Cualquier punto a lo largo de esta conducción, como es una tubería que trabaja a tubo lleno, ¿qué sucede si yo colocara, y aquí es donde nos apoyamos en esta situación de un piezómetro, pero imaginen, bueno, consideren que ese piezómetro sería virtual. ¿Qué ocurre si en cualquier punto sobre la conducción yo instalo un piezómetro lo suficientemente grande, ¿sí? En relación a la altura, lo suficientemente alto, y exageré un poquito ahí para que se alcance a apreciar. Es un piezómetro, este es virtual, ¿sí? Creo que esto sale peor, ¿verdad? ¿Qué sucedería si yo lo coloco en algún punto intermedio de la conducción? ¿Qué se entiende que debería de suceder en este piezómetro al interior? Consecuencia de la presión, ¿hasta dónde podríamos hacer llegar el agua? De acuerdo con el trazo que hice, el punto de energía de entrada me lo va a representar precisamente la superficie libre, ¿sí? A lo largo de la conducción, ¿sí? Conforme yo me vaya desarrollando, voy a tener
el punto de energía de salida, que va a ser el punto máximo por donde está llegando el agua, no necesariamente de la superficie libre al interior del tanque elevado, sino el punto hasta donde pude sobrelevar el agua para hacerla entrar en el tanque. Esta es mi energía de presión a la salida. Esta es mi energía carga de presión en la superficie libre, representada por la superficie libre. Superficie libre de líquido. Ajá. Y cuando uno estos dos puntos de energía, el trazo que hago yo recto, que es el que tenemos ilustrado en el esquema, me representaría el punto, cualquier elevación en un punto intermedio hasta donde yo podría hacer llegar el agua si es que colocara yo el dispositivo que le dimos como referencia, es un piezómetro. En este caso, entonces, esta altura que estoy reconociendo acá, consecuencia de haber instalado un piezómetro, ¿sí? Si yo colocara otro en algún punto intermedio, ya sé que entonces el agua hasta donde puede llegar, consecuencia de la presión en ese punto, tendría que ser hasta esta línea imaginaria que unió los dos puntos de energía. Y es debido a eso que esta línea imaginaria le vamos a dar por nombre línea piezométrica. Es la línea piezométrica la que me representa la disponibilidad de energía a lo largo de la conducción, y esa disponibilidad de energía es el punto hasta donde nosotros podríamos hacer llegar el fluido. ¿Quiénes constituyen, qué energías constituyen la línea piezométrica? La línea piezométrica está siendo definida, y lo vemos así, por la energía, si tienen visión, ¿verdad? Por la energía, carga o altura de posición o potencial, más la energía, altura o carga de presión. Porque esto, al interior de nuestro piezómetro, se encontraría en estado de reposo, ¿sí? No estaría en circulación el fluido al interior del dispositivo. Recuerden que eso fue parte de lo que se analizó en hidrostática, ¿sí? Entonces, es la energía de posición más la carga de presión lo que me permite determinar las alturas piezométricas. ¿Sí? Bien. Tendríamos entonces ahí la interpretación de estos términos, las alturas o cargas de presión. Y el último término que nos queda, si ustedes lo pueden observar, los últimos términos sobre los que vamos a trabajar están asociados con la velocidad, y es precisamente la energía cinética, consecuencia del movimiento, en donde se manifestarían estos términos de energía que serían referidos como energía cinética o carga de velocidad o altura de velocidad. ¿Sí? Decíamos, cualquiera de esos términos es válido aplicarlos.
La energía carga de velocidad, ¿dónde se tiene que manifestar? Esa se da en la zona en donde el fluido se encuentra en movimiento. Y la zona en donde el fluido se encuentra en movimiento, pues es a lo largo de la conducción al interior de nuestra tubería. Si la tubería fuera de un solo diámetro, la energía a lo largo de la conducción sería uniforme. ¿Ah? Me generaría un valor de energía que sería, al tener yo este trazo, paralelo a la línea piezométrica. Pero si en algún punto existe un cambio de diámetro, ¿sí? Al momento en el que generáramos un cambio de diámetro, obviamente entonces el valor de la velocidad se modificaría. Y ese valor de velocidad, al ser un estrechamiento, la velocidad aumenta. Entonces, mi línea presentaría un incremento consecuencia de esa variación de velocidad. Pero este término lo debemos de considerar entonces al interior del tubo, que es cuando el fluido se encuentra en movimiento y es que describe una velocidad. Esa línea de energía, en un escenario idealizado, es una energía disponible, pero que no se ilustra, al menos de manera física, sino que ya es una línea imaginaria. Consecuencia de que aquí mi diámetro fuera uniforme, la siguiente línea tendría que venir entonces en un incremento lo más paralelo posible, ¿sí? Y en ese momento yo tengo una carga adicional, que estoy analizando en este punto. Esta diferencia obedecería, hice mención de que esta energía de movimiento se da a lo largo de la conducción, pero gráficamente yo la podría reflejar entonces acá como velocidad al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, ¿sí? Esta última línea que hicimos es la línea de energías totales. Porque en ese aspecto contempla los 3 principales tipos de energía. ¿Sí? Pero vemos entonces que estos trazos presentan una pendiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está representando esa pendiente? Y antes de darle respuesta a ese planteamiento, veamos lo siguiente. Al momento en el que el flujo se esté dando, consecuencia de que yo estoy haciendo llegar el fluido hasta el depósito, aquí está saliendo el fluido, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo obstruyo, cierro la llegada al tanque? ¿Qué debería de suceder? Veámoslo así, a lo largo de la conducción en el comportamiento de los piezómetros, al momento en el que nosotros cerremos. ¿Qué es lo que imaginan ustedes que ocurriría? De entrada, a lo largo de la conducción se suspende el flujo del fluido, ¿sí? Al interior de los piezómetros se mantendría esta altura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si el flujo se suspende consecuencia del cierre de la válvula en este punto, la tendencia sería que el nivel del agua o del agua al interior de los piezómetros, y por eso dijimos que este era un piezómetro virtual, tendería a elevarse hasta igualar el nivel de nuestra superficie libre en el tanque de abastecimiento, ¿sí? Este nivel se alcanzaría si se suspende el flujo a lo largo de la conducción. Y esto es consecuencia precisamente
de un funcionamiento como vasos comunicantes. Al momento en el que no tenga yo el flujo, todos estos niveles a lo largo de los piezómetros tenderían a igualar el nivel de la superficie libre en el tanque de donde estamos obteniendo el fluido. ¿Sí? Y eso me generaría este horizonte de energía, también conocido como línea estática. El término de línea estática es consecuencia de que a lo largo de la conducción yo ya no estoy en circulación, sino que en este punto fue cerrada la salida y todos los niveles se igualan con el punto de mayor energía. Al momento en el que la válvula se abre, ¿sí? Esta que es la energía total disponible en reposo va a presentar un abatimiento y me va a reflejar entonces este comportamiento. Me interesa establecer esto porque el término que a nosotros nos va a interesar del análisis es precisamente la diferencia que se da entre la línea estática y la línea piezométrica, que es la cotación que tengo marcada acá, que esta zona que tengo por arriba de la línea piezométrica va a ser definida como las pérdidas de energía. ¿Sí? Que para efectos de nomenclatura van a ser representadas por HF. Ajá. Son alturas, consecuencias de la fricción que se van a perder, y estas dependen precisamente de esa propiedad que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la viscosidad. Recordemos que la viscosidad es la resistencia al movimiento que manifiestan todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, obviamente unos en mayor proporción que otros. Pero es estas pérdidas de energía las que nosotros debemos de cuantificar, porque si esas pérdidas, imaginemos, consecuencia de que el fluido es viscoso y el grado de rugosidad de la tubería es alto, son los elementos que van a intervenir para su determinación. Si yo coloco una tubería que es de un material muy rugoso y estoy transportando un fluido muy viscoso, la presión que yo voy a alcanzar podría ser tan baja que no me permita abastecer, llegar con la suficiente presión al punto de entrega, de manera que aunque esté llegando fluido, no va a llegar en la cantidad que yo lo necesito, que es precisamente el gasto, ¿sí? Entonces, el no determinar correctamente este valor de presión daría por consecuencia que no cumplamos con los requerimientos de diseño hidráulico de nuestra conducción. Entonces, tenemos ahí ya identificados los tres tipos de energía, y en este momento el planteamiento que tenemos de nuestra ecuación de Bernoulli, que considera la energía potencial de entrada, la carga de presión de entrada, la carga cinética o energía de velocidad a la entrada, al ser igualada con la energía de salida, la energía potencial de salida, más la carga de presión de salida, más la carga de velocidad. Si la estructura queda así, estaríamos trabajando con un fluido ideal, que es aquel en donde no existen pérdidas. Como mi caso de análisis de diseño es con agua, que es un fluido real, a esta estructura del segundo miembro de la igualdad, lo que le tengo que agregar para que corresponda a una estructura real es la sumatoria
de pérdidas a lo largo de la conducción. En este caso, las pérdidas no solamente se darían consecuencia del tránsito del fluido a lo largo de la conducción, sino que también en algunos puntos como son los cambios de dirección. Esos nodos... ¿Vale? Oiga, no entendí lo de la línea de energías totales. Esta línea de energías totales me está dando, si lo vemos así, sería la energía potencial en algún punto específico de análisis. La energía potencial o carga de posición, que me la da el nivel de... En este caso ya no sería el terreno, sino la zona de desplante donde tengo la tubería, ¿no? Podríamos decir a eje. Ya que de ahí hacia arriba tendríamos la carga de presión, que teniendo en ese momento la indicación de la elevación de línea piezométrica. Y el siguiente término, en este punto en donde tengo la tubería, de acuerdo con el diámetro, con la geometría de la conducción, yo podría calcular la carga de velocidad, que era la que hacíamos mención. La línea de energías totales es la que concentra los tres tipos de energía. Pero esta línea es imaginaria. Ajá. Esta físicamente no la vamos a poder ver. Lo que nosotros podríamos ver en determinado momento sería el comportamiento de la línea piezométrica si es que existiera un dispositivo. O es lo que en determinado momento es tangible. ¿Sí? Si yo tuviera, voy a poner en el escenario de un planteamiento hipotético. Yo tengo una localidad, voy a hacer un trazo de una topografía, ¿sí? Este es un perfil topográfico y de aquí tengo una zona en donde aquí tengo un asentamiento, ¿sí? Si de este punto yo quisiera abastecer a esta localidad cuya elevación en el escenario de mi topografía es más alta que el punto de donde tengo la conexión topográfica, yo no podría hacer llegar el agua hasta esta elevación porque no tengo energía suficiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos identificando acá? ¿Qué es lo que estamos identificando acá? Que para poder hacer llegar el agua a este punto, yo tendría que colocar, si esta es la conexión que tengo, aquí tendría yo que hacer una implementación mecánica, colocar una bomba, un sistema de bombeo. Esto lo hago esquemático, ¿no? Que me permitiera complementar, ya sería complemento con la energía mecánica, que mi elevación de línea piezométrica, perdón, ahí por el trazo, la pudiera yo sobrelevar de manera que, bueno, eso tiene que tener una pendiente, ¿sí? Mi siguiente punto de energía tuviera este comportamiento. El fluido se mueve de puntos de mayor energía a puntos de menor energía. La bomba, la implementación mecánica, no tendría que generar toda la energía, sino simplemente a partir de este punto, que es donde puedo hacer llegar el agua, esta tendría que ser mi H, o mi energía de la bomba. Ajá. Que es el complemento para que yo sobreleve este nivel de energía, queda por arriba de la elevación de la zona que tengo para abastecer, y en ese momento, al conducirse a través de una tubería, ojo, esto es piezométrica, ¿sí? Lo que tengo azul es virtual. Obviamente el agua tendría que viajar por la siguiente tubería que conectaría hasta acá, ¿sí? Ya definiríamos aquí cuáles son las condiciones del diámetro que se necesitan, y en ese momento el agua viaja por acá, teniendo entonces en la medida que va avanzando, va disipando energía, por eso tiene pendiente, hasta llegar al punto en donde desee yo hacer la entrega. Estas ondas de energías es la disponibilidad que yo tengo para poder abastecer, ¿no? Son las condiciones que podríamos considerar como energías suficientes para hacer llegar el agua hasta determinado punto.
Si la localidad no hubiera estado en esta ubicación, si no hubiera estado en cualquier zona que esté por debajo de la línea piezométrica, no necesito hacer ninguna implementación mecánica. Directamente con la energía que tengo de la conducción, se puede hacer el abastecimiento. ¿Sí? Entonces, la línea de energía totales es la que contempla los tres tipos de energía. Energía de posición, energía de presión y la energía o carga de velocidad. No sé si se aclaró el punto. Sí, ya entendí. Seguro, siempre pregunto. Bueno, preguntas, comentarios. Profe, yo no entiendo en la fórmula en donde está lo de energía cinética, la parte de abajo no entiendo el símbolo luego del 2. Ah, es gravedad. Ah, ok, gracias. Perdón por ese garabato. ¿Sí? Sería entonces la velocidad al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad.